Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo tributan las criptomonedas y los NFTs, las particularidades de cada caso y de qué herramienta podemos valernos para completar estos procesos correctamente. Comencemos. Una de las principales preguntas que se hace todo el mundo es en plan, bueno, pero yo tengo criptomonedas, ¿he de tributarlas? ¿Qué he de hacer con estas criptomonedas de cara a la legalidad, a la fiscalidad? Y vamos a escuchar su respuesta. El gran problema que había era que no sabíamos si teníamos que incluirlas o no, si había que tributar o no por las cripto, ¿no? Sobre todo cuando había permutas sin sacar a fiat. Y entonces Hacienda ya dejó claro en una consulta en el año 2017 que sí, que si cambiábamos una cripto por otra cripto, aunque no saliera a fiat, teníamos que declarar una ganancia patrimonial por diferencia entre lo que nos había costado la primera cripto y el valor de mercado de esa cripto cuando la vendí. Aquí dar este pequeño apunte del concepto de fiat es el dinero real, ¿no? Son los euros, los dólares, los yenes, etcétera, ¿no? Bueno, dinero tradicional, vamos a llamarlo más que real, ¿no? Pero es esa diferencia entre el dinero más digital, llamámosle como es el de las criptomonedas. Entonces, ¿cuál es el error más común que suele cometer la gente en cuanto a operaciones con criptomonedas y con NFTs? Esto es lo que nos contesta. El principal error es que hacemos millones de operaciones y no nos damos cuenta de eso hasta el final del año. Y entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que acumular todas las operaciones y de ahí sacar las ganancias patrimoniales, ¿no? Entonces, yo creo que el principal error, fíjate, es no llevar un control mensual o bimensual o trimestral más o menos de nuestras operaciones para hacerlo bien al final, porque si no al final es casi imposible, ¿no? Bueno, investigando también sobre el tema, dimos con un vídeo en el que Jesús hablaba en YouTube sobre el modelo 720. Y nos pareció un tema muy relevante. De hecho, él nos lo comentaba, que era una de las cosas, de las últimas cosas que sucedieron en el 2022 y que impactan sobre todo este tema. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué es el modelo 720 y cómo afecta a aquellas personas que tienen criptos en el extranjero? Y aquí entramos en un tema que es un poquito controversial y complejo, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que todo este mundo precisamente está basado en datos encriptados y en el hecho de que el conocer el domicilio fiscal, por ejemplo, de una empresa de este tipo puede llegar a ser complicado. Incluso saber dónde tributan, qué países tributan este tipo de empresas es complejo. Entonces ahora vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice Jesús, pero inicialmente hablemos de qué es el modelo 720. Entonces es un modelo que surge ya hace varios años, cuyo objetivo es conocer la posesión que tienen los españoles de bienes en el extranjero. Y estos bienes en el extranjero son de tres tipos. Vemos por un lado las cuentas corrientes, por otra los inmuebles y por otro las acciones. Estas tres cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? La ley dice que todos los contribuyentes españoles tienen que notificar. A nivel informativo. Es un modelo netamente informativo. Oye, Hacienda, tengo 3 criptos, tengo 5 casas y tengo 20.000 euros en donde sea. Exacto. Teóricamente, la administración no puede conocer esta información a menos de que tú se la des, ¿vale? Pero bueno, en la práctica se han dado casos en los que ha habido multas por no haber informado correctamente de este tipo de bienes en el extranjero. Entonces, había dos problemas graves, ¿no? Por un lado, la ley no prescribía a los 4 años, es decir, que si tú después de 4 años no habías notificado a Hacienda y se descubría que hace 5 años habías tenido una propiedad en el extranjero, te podía multar. Que esto ahora, bueno, no pasa, porque a los 4 años prescriben. Ahora lo contamos en más detalle, pero había un segundo problema, y es que si te multaban, esas multas eran inmensas. Eran una locura completamente desproporcionada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la relación aquí? Tú dices, vale, estamos hablando de que el modelo 720 solamente nombra estos 3 tipos de bienes. Solamente habla de cuentas corrientes, de inmuebles y de acciones. Pero hay un giro aquí. Y es lo que nos cuenta Jesús, un giro que pasó hace poco. Y de repente dicen, bueno, pues ahora queremos también que nos informéis de las criptodivisas que tenemos en el extranjero.
con ese modelo, porque había un límite aquí en el 720 que eran 50.000 euros. 50.000 euros. Es decir, si tenías 20.000 euros en una cuenta de Francia, no tenías que declararlo. Pero si tenías 30.000 en una de Francia y 30.000 en una de Portugal, como sumábamos las dos, superabas y tenías que declarar las dos, ¿no? Y entonces aquí empezaron a decir eso, pues que las criptodivisas, a través de la ley de antifraude, también había que declararlas en el modelo 720. Claro, mucha gente se puso las manos en la cabeza porque como sé yo qué es lo que tengo en el extranjero y qué no, cómo se determina que un exchange esté en el extranjero o no lo esté. Ahora entraremos en más detalles. Pero lo importante un poco es que esta ley todavía no ha salido y que está en proceso de creación, lo que es el modelo 721. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jesús al respecto. A día de hoy no han sacado la legislación definitiva, por lo tanto no hay que declararlos todavía. Se supone que va a haber un modelo 721 exclusivamente para las cripto, que han sacado ya algún borrador, que hay que dar la dirección pública, hay que dar, bueno, una locura, todas las entradas, las ventas, no sé, por ahora no se ha aprobado, ¿vale? Este modelo se presenta en marzo y yo creo que ahora ya no es tan peligroso, ¿vale? Porque el gran peligro que teníamos en el modelo 720 eran las sanciones tan enormes. Eran sanciones que podían ser de 20.000, 30.000, 50.000 euros tranquilamente. Sin embargo, ahora, como esas sanciones, Europa le dijo al gobierno español que esas sanciones eran desproporcionadísimas, que no tenía sentido que por una información simplemente le obligara. Entonces, las sanciones ahora son de 100 y pico euros por cada dato no declarado, etcétera. Por lo tanto, si ahora por error o porque no has querido no presentas ese modelo 721 cuando salga, que a día de hoy no ha salido, no está publicado todavía, pues bueno, al final pues la sanción será mínima, no será una sanción tan problemática como era ese modelo 720. Ya te digo, gracias a una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, pues este modelo 720 ya se queda un poco como descafeinado. Jesús, por cierto, comentaba que en las sanciones antes, previas a esta rectificación, a veces, si no declarabas o si no comunicabas que tenías un bien inmueble, que tenías una propiedad en el extranjero, a veces la sanción era tan alta que tenías que pagar prácticamente el total del precio de la casa que habías comprado fuera. Es que Una locura. Solo por informar. Solo por informar. Una locura. Entonces, bueno, ahora como dices, más llevadero, más lógico. Son 100 y pico por cada cosa que no informes. Estando en este modelo 721, Jesús nos comenta un poco qué es este borrador y cuál es la definición de esta exchange extranjera. Lo que han puesto en el modelo, en el borrador del modelo que sacaron, ¿vale? Que hicieron un pequeño borrador diciendo cómo iba a ser, dijeron, fíjate que es un poco kafkiano, porque decía, mira, se considera que está en el extranjero si el exchange donde está no tiene que declarar nada en España. Entonces, claro, tú no sabes si el exchange tiene que hacer una declaración en España o no. O sea, tendrías que ir viendo en cada exchange, preguntarle, pero tú tienes que declarar esto en España, ¿sí o no? No, vale, pues entonces lo voy a declarar yo. Entonces considero que estoy en el extranjero, no sé qué. Sí que lo declaro. Bueno, entonces, claro, es decir, ellos, claro, no se atrevieron a decir un método para decir dónde están las criptodivisas. Y eso que había una consulta que más o menos lo decía. Claro, es como ponemos un poquito en esa situación que estamos hablando todo el rato de exchange. Este exchange es el sitio de intercambio de las operaciones de compra y venta, intercambio de criptomonedas. Uh-huh. Entonces, claro, es extranjera, ¿cómo lo sé yo como persona que tiene criptomonedas, ¿no? Se lo pregunto a la exchange o no, lo declaro yo, lo declaras tú, ¿qué mamoneo es este, no? Entonces, en el caso de que sean españolas, uh-huh, tienen la obligación de dar la información a Hacienda, uh-huh, las propias exchanges. Pero esto no está aprobado del todo, porque estamos en ese borrador del 721. Y luego, por otro lado, si tienes menos de 50.000 euros en una exchange que sabes que es extranjera, no tienes que declararlo. Esto es un poco lo bueno que tiene el hecho de llevar tus monedas al extranjero, ¿no? Y vamos a escuchar otro método que tiene Jesús para ver qué podemos hacer con estas criptomonedas para saber si lo tenemos que tributar o no. Uh-huh. La cuestión sobre todo es analizar
todo tu saldo y decir, bueno, por lo menos que no tenga más de 50.000 euros en exchanges. Por ejemplo, si tienes en exchanges en España, pues ya sabes que esos no habría que declararlos, porque si hubiera algún modelo español, ya lo declarará el exchange español, ¿vale? Pero si tienes dudas, mejor te lo llevas a una wallet a 31 de diciembre y el día 2 de enero lo vuelves a llevar al exchange, porque encima, según el modelo, es el saldo a 31 de diciembre, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes hacer un traspaso el día 29 de diciembre y el día 2 de enero otra vez al exchange para hacer todos los movimientos que quieras. Claro, este es uno de los truquitos, ¿no? Porque Hacienda para hacer la renta, Hacienda mira todo lo que has hecho durante el año fiscal hasta el 31 de diciembre. Si en el 31 de diciembre no tienes más de 50.000 euros, lo que puedes hacer es llevarlo a una wallet fría, que esta wallet fría es una especie de monedero de criptomonedas, pero es digamos que no está conectado a online, sino que es como un pendrive en donde tú tienes ahí pues tus criptomonedas y toda la información encriptada, de manera que, claro, como te la has guardado en esa fecha, es como ya no tienes que declararlo porque Hacienda no ve que exista. No, y después puedes volvértela a conectar a la red ya pasado el año, de manera que bueno, es una de las maneras así como para digamos, torear, entre comillas, a Hacienda en este caso. La manera que podrías tener de saber dónde está el consumidor final es a través de la dirección IP. Pero claro, no siempre es fácil saberlo. Hay mucha gente que utiliza VPNs, por ejemplo, es una opción. Entonces, decía también que otra alternativa es pon dentro de tu proceso de compra la opción de decir en qué parte del territorio estás ubicado. Claro, esto aquí entramos en muchos conflictos y esto yo creo que va a conectar un poco con lo que es el punto final, que es justamente toda la filosofía Web3, ¿no? Y el choque que puede haber con el sistema tradicional, ¿no? Porque mucha de esta gente, no todos, hay mucha gente que simplemente lo ve como una herramienta de inversión más, una entrada de dinero más, una actividad de trabajo más, pero hay otras personas que, además de ello, creen en una filosofía descentralizada, no controlada por los estados, no controlada por los bancos. Y claro, el tener que dar toda esta información geográfica, pues entra en conflicto con lo que son sus creencias, ¿no? Lamentablemente, seguimos viviendo en un mundo que tiene unos sistemas tradicionales, seguimos viviendo en un mundo que nos exige el pago de impuestos. Y bueno, a mí me parece interesante la manera o el enfoque que tiene Jesús de todo esto. Vamos a escucharlo. Lo primero, que los impuestos, que cada uno haga lo que quiera. Entonces, que el que no quiera pagar, pues que no pague. Que oye, que cada uno ya es mayor, ¿no? Yo siempre al final voy con el mismo discurso. Hay mucha gente que dice, no, que yo no pago porque es no sé qué, porque esto es Satoshi. Bueno, pues bien, que cada uno que haga lo que quiera, que el que no quiera pagar, que no pague. Que el que quiera pagar porque vea que esto es una cosa que es un activo más y que al final ¿cuál es mi objetivo? Invertir aquí y después poder disfrutar de mi dinero comprando una casa o yéndome de vacaciones. Entonces, claro, para eso tienes que tener una trazabilidad. Y entonces, cuando lleves dinero al banco, cuando Hacienda vea que tienes ingresos, etcétera, pues tienes que tener una trazabilidad. Entonces, lo que siempre decimos es, oye, todos los movimientos que hagas, no te esperes hasta final del año a intentar unificarlos en uno de estos, porque es casi imposible. Oye, ¿qué hicimos en febrero del año 22? No, pues venga, pues lo vamos haciendo trimestralmente. Por lo menos eso hace que te acuerdes de más movimientos. Sí, mira, esto lo llevé a la billetera esa, yo qué sé, de Phantom para hacer un no sé qué. Vale, ostras, pues me acuerdo. A un año vista es imposible, ¿no? Entonces, lo que sí que recomendamos nosotros es que eso, pues que al final traqueemos nuestras operaciones y utilicemos algún software para ir metiéndolo periódicamente, que no esperemos hasta el final y ya está. Incluso aunque no lo quieras tributar, pero es que va a venir perfecto para demostrar que es un dinero legal, que es un dinero que realmente tú lo has originado invirtiendo en una serie de esto y después incluso pues para efectos de bancos, etcétera, pues es importante. Bueno, y este es el mensaje un poco que dice Jesús. Es en plan, si quieres estar tranquilo y tranquila, pon tus cuentas en orden. Vamos a hacer una gestión a corto plazo para no volvernos locos. Sí.
Y con todos estos tips que os hemos comentado, esperemos que este capítulo haya iluminado, haya abierto un poco más, haya respondido un poco a las típicas preguntas dudas, sí, de qué hago con las criptos a nivel fiscal, ¿no? Así es. Ha sido un capítulo interesante. Yo he aprendido un montón. Yo también, ha sido duro, pero sí, yo creo que puede ser muy útil también para todos. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido cómo declarar ganancias producto de operaciones con criptomonedas y de transacciones con NFTs y sobre los aspectos legales y fiscales que debemos tener en cuenta en estos procesos. Recuerda que subimos un capítulo quincenal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.